Iniciamos la clase en fecha 30 de julio del grupo Computación 4. El contenido es Excel. Vamos a hacer las opciones básicas de Excel, cómo crear planillas, inicialmente cómo aplicar formatos, y también vamos a ver fórmulas o funciones básicas. El contenido en sí para este semestre, Computación 4, es aplicar formato, crear análisis de fórmulas, funciones y gráficos de Excel, ¿ya? Y también vamos a hacer, mediante el dispositivo móvil, crear una hoja de cálculo en línea, cómo compartir y cómo trabajar en línea con varios usuarios. Entonces también vamos a hacer eso, y durante la explicación, para los que recién están llevando, voy a ir explicando de cómo va a ser la evaluación, porque son preguntas eh, de encerrar, es decir, opción simple, múltiple, de falso verdadero. En el examen no le va a dar tiempo de hacer una planilla, pero sí tiene que tener el conocimiento para decidir qué opción es la correcta. Entonces, vamos a hacer énfasis de cómo va a ser la pregunta y empezamos entonces, ¿ya? Vamos a hacer una evaluación también mañana, vamos a simular una evaluación y utilizando formularios en línea donde ustedes puedan participar. La hoja de cálculo en Excel es el entorno de trabajo o los elementos que tiene esta ventana. Lo podemos activar y desactivar. Si vamos a la ficha o pestaña Vista, ya como todo el Office está organizado en fichas o pestañas, tenemos la cinta de opciones, que son los comandos o las herramientas, y la diferencia es que está en filas y columnas, ¿no? Y la intersección entre una fila y columna se llama celda. Si vamos a la ficha Vista, podemos desactivar algunos elementos. La barra de fórmula es donde nosotros podemos visualizar el contenido de la celda, así como también la fórmula o las funciones, la sintaxis de cada una de ellas. La barra de fórmula. Si yo señalo, dice barra de fórmula. Se puede desactivar. Los títulos A, B, C, D son las columnas. Las columnas son verticales. Las columnas son verticales. Las filas son horizontales. Las filas están enumeradas, ¿sí? Tienen números. La intersección entre una columna y una fila se llama celda. Celda. Entonces voy a desactivar. Las líneas de cuadrícula son la celda, y los encabezados o los títulos de las columnas son las letras y de la fila son los números. Yo puedo desactivar encabezado simplemente presionando en la casilla, ya no vemos las letras ni los números. También puedo desactivar la barra de fórmula, ya está oculta, y las líneas de cuadrícula, ¿no? Entonces se puede cambiar la forma de trabajo de la ventana de Excel. Nuevamente presiono en encabezado, que me activa los nombres de las columnas o los títulos de las columnas y los números de la fila. Las líneas de cuadrícula es la celda, la intersección que hay entre una columna y una fila. Y luego la barra de fórmula, que es la que vamos a utilizar mayormente, ¿no? La que más se utiliza. No se activa la regla es para documentos, ¿no? No se activa en Excel. En la parte inferior tenemos hoja 1. Excel es un libro que podemos agregar muchas hojas en versión 2000. Esta es la versión 2016, pueden tener otra versión superior o una versión anterior también. Entonces podemos agregar hojas de cálculo, varias hojas, así como también podemos asignarles nombres a las hojas o eliminar hojas. Se puede cambiar la privacidad de la hoja, es decir, proteger la hoja en cualquier momento, y también podemos desproteger la hoja. Bien, en esa posición, si yo coloco en cualquier posición, al hacer un clic se llama celda activa. ¿Qué es una celda activa? Es donde yo tengo seleccionada en ese preciso momento la celda con la que voy a trabajar. Eso se llama celda activa. ¿Qué es una celda activa? La celda que se tiene seleccionada para trabajar.
Donde yo hago clic, donde hice clic, esa es una celda activa. La que se está seleccionada o marcada o identificada para poder trabajar, ya sea para ingresar números, letras, fechas, cualquier carácter, para ingresar información. Entonces, una celda activa es la que se tiene haciendo un clic o seleccionada. Esa es una celda activa. Una celda activa le corresponde una letra y un número. Esa celda yo lo voy a nombrar B6. Si cambio a otra posición, F4. El nombre, en la barra de fórmula hay un cuadrito arriba de la columna A, donde me muestra el nombre de esa celda. Se llama cuadro de nombre. En cualquier posición hago clic y me muestra el nombre de esa celda, B8. Y también se marca de un color, en este caso una línea verde resaltado, donde me indica el cual yo tengo ahorita activada. F9. Lo mismo nos muestra el cuadro de nombre. Vamos a crear una pequeña planilla haremos de inventario, que le sirve para todas las áreas, porque tenemos estudiantes de diferentes carreras, tanto de bioquímica, medicina, o fisioterapia también, algunos estudiantes, o de odontología. Entonces vamos a colocar ahí planilla de inventario, o simplemente inventario de laboratorio. Inventario de laboratorio. El contenido de esa celda, yo hago clic en B1 y el contenido lo puedo visualizar en la barra de fórmula. Si miro en las celdas, en C1, pregunto, ¿hay algo en C1? ¿Hay algo en D1? Si pueden participar, es mejor. ¿Hay información en C1, en D1? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. No, muy bien. El contenido de la celda, todo el contenido lo podemos visualizar en la barra de fórmula y está completo. Si presiono en C1, ¿qué vemos en la barra de fórmula? Nada, está vacío. Aunque acá vemos que hay información, pero en realidad está vacío, porque en la barra de fórmula no hay nada. Si presiono en D, igual está vacío. El contenido está en una celda, ¿sí? En una celda, en B1, ¿ya? Lo vemos todo. Para cambiar el ancho hay varias maneras de cómo trabajar en Excel. Entonces vamos a ir viendo desde lo más fácil, lo más directo, y luego vamos a ir un poquito profundizando. Para cambiar el ancho se puede hacer de diferentes formas. La más práctica es cuando yo presiono doble clic, siempre se hace donde termina la celda, el nombre de la columna. En la división, donde termina entre la columna B y la columna C. Si yo hago doble clic, va a tomar el ancho del valor más largo. Como es el único valor que tengo, entonces va a tomar ese ancho. Si yo tuviera información un poquito más extensa, lo va a tomar el del dato más ancho, ese valor, ese ancho va a tomar la columna. Otra forma es haciendo clic sostenido, lo que estoy haciendo ahorita. Con clic sostenido, arrastro hasta la posición deseada, donde se quiere dejar el ancho. Y otra opción que vamos a utilizar también unos ejemplos donde queremos aplicar varias columnas con el mismo ancho. Sobre todo se ve en formularios que podemos crear, clic derecho sobre la columna, ancho de columna. Se activa esta opción dependiendo de donde yo hago clic. Si hago clic en una celda, clic derecho no se me va a activar ancho de columna. Entonces, dependiendo de dónde hago el clic, se me activan las opciones. Para cambiar el ancho, lo debo hacer sobre la letra de la columna que quiero cambiar el ancho. Clic derecho, ancho de columna, y escribo el valor. Digamos 15. Solo va a ampliar un poquito, ¿no? Entonces, vamos a ir creando, dejamos una línea vacía, y acá vamos a escribir código. Luego, nombre, cantidad, precio unitario y total. Fíjese que acá el contenido de la celda D3
se pasa un poquito a la celda E, ¿no? Pero yo escribo normalmente y después vamos a hacer la configuración. Total bolivianos. Bien, para aplicar un solo formato, el puntero del mouse, el cursor, tiene 3 opciones y hace 3 funciones distintas. Cuando quiero seleccionar, lo tengo que presionar de al medio. Puedo hacerlo con clic sostenido, puedo hacerlo con Shift y las teclas de cursor. Fíjese que el puntero, cuando señalo dentro de la celda, es una cruz blanca. Si lo muevo el puntero sobre el contorno o el borde, en cualquier parte sobre el borde de esa celda, se convierte en 4 flechas. Cuando es 4 flechas, es para mover. Yo presiono clic sostenido y lo cambio de ubicación a cualquier posición. Entonces, cuando quiero cambiar de ubicación ese contenido, puede ser una celda, pueden ser varias, yo marco la celda y ubico el puntero en cualquier posición sobre el borde o sobre el contorno. Cuando es 4 flechas, presiono clic sostenido y desplazo a la posición donde quiero que se quede. Van 2 opciones, son 3. La tercera es una cruz rellena o cruz negra. Esa opción me sirve para autorrelleno y también cuando estoy trabajando con fórmulas para copiar fórmulas. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte vamos a ver opciones de autorrelleno y luego vamos a ver para fórmulas. Entonces, en conclusión, el puntero del mouse tiene 3, lo vamos a escribir acá. Podemos insertar gráficos, formas, igual que en un documento. Ya voy a insertar una cruz blanca para poder explicar mejor. Bien. Y vamos a colocarle ese contorno. Entonces, esa opción es una cruz blanca. Esta es para seleccionar. Seleccionar. Para seleccionar. Luego tenemos las 4 flechas o cruz negra. Insertar, formas. Vamos a ver si tenemos el de 4 flechas. Ese es para cortar o mover. Ese tiene 4 flechas. A ver si parece a 4 flechas. Ya, más o menos esa es la idea. Entonces eso es para mover o cortar. Cambiar de ubicación. Para llevar el contenido a otro lado. Y finalmente la cruz rellena o cruz negra. La vamos a copiar. Y aplicamos color de relleno negro. Esa opción es para copiar fórmula, ¿ya? Entonces, 3 opciones diferentes. Copiar fórmula u opciones de autorrelleno. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 punteros del mouse. Acá quisiera que se note un poco más. Ya. Tenemos cruz blanca, 4 flechas y cruz negra. Entonces, cada una tiene una función distinta. Eso es lo más importante en Excel. Tienen que memorizar estos 3, ¿ya? Eso es lo más importante en Excel. La posición del cursor porque hace 3 funciones distintas. El código. El código, si yo ingreso un valor 1, acá vamos a utilizar las opciones de autorrelleno, que es cruz negra. En la esquina, en el cuadradito, hay un cuadradito en la celda.
Si yo arrastro hacia abajo hasta la fila 10, me va a repetir el 1. Clic sostenido, arrastro y repite el 1. Yo puedo hacer con control y me va a incrementar en 1. No es necesario borrar, se va a sobreescribir, esa es la ventaja que tiene Excel, se escribe encima. Presiono control sostenido, fíjese que se activa un botón más encima de la cruz. Arrastro con clic sostenido y va a incrementar en 1. ¿No? Estoy en opciones de autorrelleno a partir del valor inicial. Si coloco 10, a partir de ese valor va a incrementar en 1 si presiono control. Si no presiono control, me va a repetir el 10. También podemos generar series. Cuando quiero generar series, lo voy a borrar allá. Otro paso. Voy a insertar teclado en pantalla. En Excel no es lo mismo utilizar retroceso que suprimir. Y se utiliza mucho lo que es suprimir. Sobre todo cuando trabajamos con varias celdas, seleccionamos y queremos utilizar suprimir. Suprimir borra todas las celdas seleccionadas. Por ejemplo, yo quiero borrar desde el 11, selecciono, cruz blanca, selecciono y luego presiono suprimir. ¿Dónde está? Acá está, suprimir. Hago un clic en suprimir y se va a borrar. Si yo borro con retroceso o backspace, el que está arriba de Enter, me va a borrar el que está seleccionado. En este caso me va a borrar 11. Yo presiono para mostrarle y se borra el 11. Voy a deshacer o anular o cancelar y lo vuelvo a dejar como estaba. Si presiono suprimir, me va a borrar todo lo que está seleccionado. Esa es la diferencia. Entonces, el que más voy a utilizar en Excel es suprimir, a no ser que solamente quiera borrar una celda. Cuando voy a borrar una celda, puedo usar cualquiera de los dos, pero cuando voy a borrar varias celdas seleccionadas, debo usar suprimir. Suprimir. Ok, una vez que he borrado, voy a escribir 12. La diferencia entre 10 y 12, hay 2. Entonces yo puedo generar una serie. Para generar una serie, selecciono los dos valores, el 10 y el 12. Está seleccionado con cruz blanca. Presiono solo mouse, no presiono control, y arrastro cruz negra hasta la fila 10. Esto es una serie que va incrementando más 2, más 2, más 2. La diferencia entre los dos valores. Si yo coloco en el segundo 15, entonces la serie va a ser más 5. Entre 10 y 15 hay 5. Selecciono los dos primeros, los demás no importa, se va a modificar. Selecciono los dos primeros y arrastro cruz negra. Entonces se incrementa la serie más 5, más 5, más 5. Y así sucesivamente. Puedo hacer disminuir también. Entonces quiero disminuir. Acá voy a colocar un valor superior y acá un valor menor. Por ejemplo, voy a escribir 9. Al seleccionar los dos y arrastrar cruz negra, va a restar en 1, porque la diferencia entre el primero y el segundo es 1. Arrastro cruz negra y hasta que llega al valor. Si llega a 0, va a empezar con negativo. Entonces, estoy restando. Cuando el primero es mayor y el segundo es menor, va a restar. Sin embargo, si acá escribo 8, la diferencia es 2, entonces va a disminuir en 2. Selecciono los dos, arrastro cruz negra y fíjese que se va restando. Llega a 0 y empieza con valores negativos, ¿no? Como les estaba explicando. Entonces, esa es la ventaja de utilizar series, ¿no? Entonces voy a dejarlo con el código 10, con control, y voy a arrastrar con clic sostenido, donde me va a incrementar más 1, más 1. Para cambiar el ancho automáticamente, simplemente voy a hacer doble clic entre la división de las dos columnas, entre A y B. En la división hago doble clic y automáticamente me va a tomar el ancho de la palabra código porque es el que tiene mayor carácter. Luego nombre. Por ejemplo, acá voy a colocar pipeta, probeta,
tubo de ensayo, matraz, balanza, ¿qué más? ¿Qué más podríamos colocar? Pipeta, tubo, matraz. Bien, podemos colocar otros elementos de laboratorio, como pueden ser insumos, y como alguna centrifugadora, algún equipo, ¿ya? Algún equipo que necesite. La cantidad. La cantidad podemos colocarlo utilizando, generando una serie. Yo puedo colocar 28 y el siguiente voy a colocar 32. Entonces la diferencia es 4. Selecciono las dos celdas, arrastro cruz negra y voy a incrementar más 4, perdón, más 4, más 4, más 4. ¿Ya? Va a incrementar. El precio unitario, acá. Vamos a arreglar este título. Precio unitario no está completo, no lo podemos ver completamente. Entonces voy a seleccionar los títulos. Recuerden que con cruz blanca para seleccionar, selecciono y voy a aplicar ajustar texto. Esta opción de ajustar texto hace que precio quede arriba y unitario abajo, pero en la misma celda. Presiono ajustar texto. Luego hay dos tipos de centrado. El central, que es horizontalmente, y el que es verticalmente es alineado en el medio. Alineado en el medio. Entonces hacemos los dos botones. Central, alineado en el medio. Superior, en el medio e inferior. Vamos a ver superior. Fíjense que está hacia arriba. Centrado o en el medio y luego inferior, que queda hacia abajo. Entonces vamos a elegir en el medio. Aplicamos negrita para resaltar. Bien, precio unitario. Acá vamos a asignarle valores. Por ejemplo, yo no sé los precios, pero vamos a asignar algunos valores al azar. Si yo arrastro cruz negra, me va a repetir el 45. Si presiono acá 50, va a incrementar en 5. Entonces selecciono los dos, arrastro cruz negra, estoy generando una serie, más 5, más 5, más 5. Ese es el precio unitario. Para hacer una fórmula, necesito activar el signo igual. Toda fórmula o función comienza con el signo igual. Toda fórmula o función comienza con el signo igual. Todo lo que estoy haciendo se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Entonces, igual. En este caso quiero multiplicar. Entonces escribo igual, una celda 1, puedo hacer por, que es el asterisco, celda 2. ¿No? De esa forma puedo multiplicar. También puedo hacer, allá. Vamos a dejar un espacio para que quede tal como está. Y otra forma es usando funciones. Igual, producto, paréntesis, celda 1, punto y coma, celda 2. También voy a dejar un espacio porque me va a desplegar un mensaje de error. Ok. ¿Qué es punto y coma y qué es dos puntos? Punto y coma son celdas separadas. Celdas separadas o distantes. Y dos puntos es rango o dos o más rango
2 o más celdas continuas o seguidas. Continuas o seguidas. Ok. Acá lo vamos a colocar para resaltar. Mayor tamaño. ¿Ya? 2 puntos, punto y coma. Entonces, punto y coma es para celda separada. Como vemos acá en la fórmula, tenemos punto y coma. Y 2 puntos es para rango. ¿Cuándo es rango? Es cuando hay 2 o más celdas continuas o seguidas. Eso es 2 puntos. Entonces, como les decía al inicio, vamos a ver las diferentes formas como crear una fórmula o una función. Igual que toda fórmula o función empieza con el signo igual. Sin espacio, yo coloqué espacio acá para que no me dé el mensaje de error. Igual. La celda de la cantidad es C4. 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 Por, que es el asterisco. El asterisco. Y la celda del 45, porque yo debo multiplicar 28 por 45. La celda del 45 es D4. La ventaja es que se marca de color y eso nos ayuda a ver si hemos escrito bien o si nos hemos equivocado, entonces nos va a marcar en otra posición. Esa es una forma de hacer la multiplicación o producto. Estoy multiplicando de la más sencilla a la más básica, donde utilizo el asterisco para multiplicar. Igual, siempre va con el signo igual. Si no coloca igual, no funciona. Y solo puede hacer cálculos con números, ¿ya? Entonces ese es otro paso importante. La celda C4 porque es el asterisco D4. Y ya está la primera fórmula. Presiono Enter. Bueno, la diferencia entre presionar Enter es que va a aceptar y se va a bajar una posición. Y también en la barra de fórmula tenemos 3 botones. Insertar función, que es la FX. Este es el introducir o aceptar, es como hacer Enter. Y cancelar es cuando usted ya tiene su fórmula y accidentalmente modificó, borró, hizo algún cambio, pero no quería hacer cambio, entonces presiona la X. Eso es cancelar. Entonces, si yo presiono introducir, acepta y se queda ahí. Si yo presiono Enter, se baja. Nada más es la diferencia. Presiono Enter, fíjese que se bajó. Si yo presiono introducir, acepta y se queda ahí. Esa nomás es la diferencia. Lo voy a borrar con suprimir, recuerden suprimir, y vuelvo a hacer de otra manera la función. Igual, producto, paréntesis. En el examen van a ir opciones, así como lo estoy escribiendo, donde una de ellas es correcta, ya sea suma, ya sea las funciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, desde la más básica, que es usando símbolos como el signo más, menos, división, o para multiplicar el asterisco, así como también utilizando funciones. Entonces, en las opciones van a ir inciso A, una fórmula que va a estar mal, inciso B, la correcta, inciso C, otra forma, y una de ellas es la correcta. Entonces, si quiero utilizar funciones, la función para multiplicar se llama producto. Voy a colocar la celda del 28 es C3, no es 3, es C4. Si usted se fija, cuando escribimos el nombre de la función, Excel nos muestra la sintaxis, cómo se escribe esa función o qué parámetros lleva esa función, separado con punto y coma. Entonces nos está guiando qué debería colocar yo. Ya tengo el primer número, C4, y punto y coma, punto y coma. Entonces coloco punto y coma. Y el siguiente número, el número 2, es D4. Cuando no le muestra esta ayuda Excel,
es que escribió mal la función. Si yo escribo mal una función, no me va a mostrar esta ayuda. Y cierro paréntesis. Son dos celdas que puedo hacerlo con punto y coma, así como también lo puedo hacer con 2 puntos. Cuando son 2 celdas, no hay problema, funciona con cualquiera de los dos, no me da mensaje de error. Sin embargo, si son 3 celdas, es diferente el resultado. Porque 2 celdas están continuas y son 2 celdas. Y también puede funcionar como rango de 2 o más celdas continuas. Son 2 y están continuas. También puede funcionar con 2 puntos. Presiono introducir y fíjese que obtengo el mismo valor. Cuando yo tengo una fórmula, arrastro cruz negra o cruz rellena hacia abajo. Y me va a repetir la fórmula para la siguiente celda. En cualquier posición hago doble clic y la fila es 7, porque estoy en la fila 7. Entonces modifica automáticamente, no necesito hacer fila por fila, sino hago una sola y arrastro. Cruz negra es para copiar fórmula. Y presiono introducir. Voy a seleccionarlo todo y lo voy a borrar. Recuerden que para borrar tengo que utilizar suprimir. Suprimir. ¿Para qué lo borro? Para explicarles otra forma de cómo hacer una función. Ya hicimos de 2 formas, escribiendo con símbolo, como el asterisco, que es para multiplicar, la función producto. Como les decía, Excel tiene diferentes formas de hacer lo mismo. Unos son caminos más cortos y otros un poquito más pasos a seguir. Quiero multiplicar, pero utilizando el fx. Eso es insertar función. También lo puedo hacer desde el botón autosuma en la flechita. Si presiono directo sobre autosuma, como su nombre lo dice, va a sumar. Yo no quiero sumar, yo quiero multiplicar. Entonces no tengo que presionar sobre la palabra autosuma, sino en la flechita. Esa flechita me permite buscar función. No está producto de forma directa, pero hay un botón que dice más funciones. Presiono y me va a desplegar la ventana. ¿Está producto? Sí. Si no estuviera producta, porque acá dice usadas recientemente, ¿no? Nos va a quedar acá grabado las que se han usado o las más usadas, las que se han usado recientemente. Si no está de forma directa, entonces usted lo tiene que buscar acá, en el cuadrito, y elige todo. Entonces le va a desplegar todas las funciones de Excel y lo busca en orden alfabético. Como lo tenemos de forma directa, podemos hacer doble clic o hacemos un clic y luego aceptar. Es lo mismo. Nos va a desplegar una ventana. En esa ventana nos va a dar lo mismo que hemos escrito, ¿no? Producto. Si pueden visualizar acá la fórmula. Lo voy a borrar, esas celdas, con suprimir. El primer número es haciendo simplemente un clic en el 28. Ya me dice qué celda corresponde. Hago clic en número 2 y luego presiono el segundo valor que quiero llevar para multiplicar. Acá puedo ver los valores si seleccioné bien. 28 por 45. 28 por 45, celda C4, D4. Sin escribir, simplemente haciendo clic en la celda. Y presiono aceptar. Esa es una forma, sale lo mismo, lo borro y voy a hacer insertando función fx. Presiono fx, me despliega la misma ventana, solo que lo hice hace un momento desde el botón autosuma en la flechita. Ahora lo estoy haciendo de la barra de fórmula, insertar fx. También se puede hacer desde la ficha o pestaña fórmulas. Todos llegamos al mismo lugar. Elijo producto, que es multiplicar, lo puedo hacer con doble clic y me da la misma ventana. Lo borro simplemente para explicar. Selecciono, también lo puedo hacer siempre que seleccione en cruz blanca, de al medio. Selecciono con clic sostenido y me despliega las 2 celdas que quiero multiplicar. Esa es una forma. La anterior que hice fue seleccionando uno a uno los números. Primero, el número 1, cuadro número 1. Hice clic en número 2, llevé el valor 2.
Es lo mismo, diferentes formas de hacer lo mismo. Acá nos muestra con los 2 puntos porque estoy seleccionando con clic sostenido. Lo voy a borrar y lo voy a hacer de la otra forma. El número 1 selecciono la primer celda, un clic, o lo escribo también. Si yo presiono número 2, ya no me va a decir 2 puntos, me va a decir punto y coma. Presiono número 2 y marco precio unitario. Yo no escribí el punto y coma, pero al cambiar de cuadro, por defecto, Excel coloca punto y coma. Lo vuelvo a borrar y lo vuelvo a borrar. Lo que quiero mostrarles es que de cualquier forma va a salir lo mismo. Si selecciona las 2 celdas, con clic sostenido, sale con 2 puntos. Y si hago 1 a 1 en cada cuadrito un valor, va a salir con punto y coma. Eso es lo que quiero explicar. Aceptar. Entonces obtengo el mismo valor, estoy multiplicando. Hago doble clic y puedo visualizar que me está mostrando con 2 puntos, igual está correcto. Con punto y coma también está correcto, porque son 2 celdas y son seguidas.